¿Alguna vez has estado frente a la tumba de alguien y has sentido como si tu mundo entero hubiera sido enterrado 2 metros bajo tierra junto con esa persona? ¿Alguna vez has experimentado un momento tan surreal, tan imposiblemente extraño, que te hizo cuestionar absolutamente todo lo que pensabas que sabías sobre la vida, la muerte, y ese velo tan delgado que existe entre ambas? Déjame contarte sobre el día en que fui a la tumba de mi hija, exactamente como lo había hecho cada maldito día, durante los últimos 8 meses. Y encontré algo que destrozaría por completo mi comprensión del duelo, del amor y de las formas misteriosas en que el universo trabaja para sanar nuestras heridas más profundas. Estoy aquí parada ahora mismo, compartiéndote esta historia no porque sea fácil de contar, te juro que no lo es, sino porque necesito que entiendas que a veces los momentos más dolorosos de nuestras vidas pueden llevarnos a los milagros más inesperados, y que a veces las personas que hemos perdido jamás nos abandonan realmente. Jamás dejan de cuidarnos desde donde sea que estén. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo un encuentro fortuito en un cementerio transformó mi dolor insoportable en algo que nunca pensé que sería posible sentir de nuevo, algo que se parecía a la esperanza, al propósito, y a una razón para despertar cada mañana sin sentir que me estaba ahogando en un océano infinito de desesperación y vacío. La mañana comenzó exactamente como todas las otras mañanas habían comenzado desde aquel terrible día de marzo, cuando recibí la llamada telefónica que ningún padre debería recibir jamás en su vida. Me desperté exactamente a las 5:30 de la madrugada, no porque pusiera una alarma. Dios sabe que no necesitaba ninguna alarma, sino porque mi cuerpo había desarrollado este cruel reloj interno que se negaba rotundamente a dejarme dormir, más allá del momento en que solía escuchar a mi hija Emily caminando por el pasillo hacia mi habitación, sus pequeños pies descalzos haciendo esos sonidos tan familiares sobre el piso de madera, lista para meterse en mi cama para nuestros abrazos, matutinos antes de que comenzara el caos del día. Pero Emily ya no caminaba por ningún pasillo, y ese silencio ensordecedor que aplastaba mi alma, era lo que me despertaba cada maldita mañana, con un dolor tan físico que sentía como si alguien estuviera presionando un hierro candente directamente sobre mi pecho, quemándome desde adentro hacia afuera. Me quedaba ahí acostada en la cama, mirando fijamente el techo, observando cómo la luz temprana de la mañana se filtraba a través de las cortinas y pasaba por la misma preparación mental que atravesaba todos los santos días, armándome de valor para otras 24 horas de existir en un mundo que se sentía fundamentalmente equivocado, completamente roto, absolutamente imposible sin mi niña en él. Me obligaba a salir de la cama, mi cuerpo moviéndose en piloto automático a través de los movimientos de una rutina matutina que se sentía completamente sin sentido, vacía de cualquier propósito real. Ducha, café que no sabía a nada, tostadas que no podía saborear porque mi boca se había olvidado de cómo registrar el gusto de la comida, vistiéndome con ropa que no me importaba en lo más mínimo porque, ¿qué diablos importaba nada cuando la persona más importante de mi vida se había ido para siempre? Elegía un simple suéter negro y jeans, el mismo conjunto que parecía usar casi todos los días ahora porque tomar decisiones sobre cualquier cosa, incluso algo tan trivial como qué ponerme, se sentía como una tarea insuperable cuando mi cerebro estaba completamente consumido con recuerdos y escenarios de qué hubiera pasado si, y el deseo desesperado, completamente inútil, de poder retroceder el tiempo y cambiar absolutamente todo. Agarraba las llaves de mi coche, mi bolso, y el ramo fresco de lirios blancos que había recogido de la florería la tarde anterior, porque Emily siempre había amado los lirios blancos. Decía que parecían pequeños ángeles bailando sobre tallos verdes, y me había prometido a mí misma que su tumba nunca, jamás estaría sin flores frescas, nunca estaría sin una señal de que era amada, querida, recordada cada segundo de cada día de mi existencia. El viaje al cementerio Greenwood tomaba exactamente 23 minutos desde mi casa, y había hecho ese recorrido tantas veces ya que podría hacerlo con los ojos cerrados. Cada vuelta, cada semáforo, cada punto de referencia grabado en mi memoria como una peregrinación dolorosa que estaba condenada a hacer por el resto de mi vida, hasta el día en que yo misma fuera enterrada. Las puertas del cementerio siempre estaban abiertas para cuando yo llegaba, y conducía lentamente por los caminos sinuosos, pasando hileras e hileras de lápidas marcando las vidas de personas que habían vivido y amado y eventualmente dejado este mundo, cada piedra representando el corazón roto de alguien, la pérdida insoportable de alguien más. La parcela de Emily estaba en la sección más nueva del cementerio, bajo un hermoso roble que proporcionaba sombra en el verano,
Y había elegido ese lugar específicamente porque a ella le encantaba trepar árboles. Era un alma tan valiente, tan aventurera, tan llena de vida, que se acercaba a cada día con una alegría y un entusiasmo que nunca había visto en nadie más, ni en niños ni en adultos. Mientras me acercaba a su tumba esa mañana, algo se sentía diferente, y no podía identificar exactamente qué era al principio, pero había algo en el aire. El ambiente se sentía más pesado de alguna manera, cargado con una energía que hacía que el vello de la nuca se me erizara, y disminuí mis pasos, mi corazón comenzando a latir con fuerza en mi pecho con una ansiedad que no podía explicar, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Y entonces, los vi. Dios mío, los vi. Y todo mi cuerpo se congeló en el lugar, mi respiración atrapándose en mi garganta, porque ahí, arrodillado junto a la lápida de Emily, había un hombre que nunca había visto antes en mi vida, y a su lado, parada tan pequeña y frágil en un vestido rosa descolorido y claramente de segunda mano, había una niña pequeña que no podía tener más de 5 o 6 años de edad. El hombre estaba llorando, sus hombros temblando con el tipo de dolor que reconocía demasiado bien, porque yo misma lo había sentido 1000 veces. Ese dolor crudo, incontrolable, desgarrador que viene de la parte más profunda de tu alma, de ese lugar donde guardas todo lo que más te importa en el mundo. Su ropa estaba gastada y raída, sus zapatos tenían agujeros en ellos, y todo sobre su apariencia hablaba de una vida vivida en la pobreza más absoluta, de luchas y dificultades que habían dejado su marca en cada aspecto de su existencia, en cada línea de su rostro cansado. Pero fue la niña pequeña quien capturó completamente mi atención, quien hizo que mi corazón dejara de latir por lo que se sintió como una eternidad completa. Ella estaba parada ahí tan callada, tan quieta, su pequeña mano descansando sobre el hombro del hombre en un gesto de consuelo que parecía demasiado maduro, demasiado consciente para alguien tan joven. Y mientras yo estaba ahí parada observándolos, incapaz de moverme o hablar o incluso respirar correctamente, ella lentamente giró su cabeza y me miró directamente a los ojos. Y en ese momento, cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí como si hubiera sido golpeada por un rayo, como si cada terminación nerviosa en mi cuerpo hubiera cobrado vida repentinamente, con una descarga eléctrica que recorrió mis venas y me hizo flaquear las rodillas, casi caer al suelo. Porque esos ojos, esos hermosos, inquietantes, imposiblemente familiares ojos verdes, eran exactamente del mismo tono que los ojos de Emily, ese color único que me recordaba a las esmeraldas bajo la luz del sol, a las hojas de primavera después de la lluvia, a cada cosa hermosa en la naturaleza que me quitaba el aliento. Tenían la misma forma exacta, la misma expresión profunda, la misma manera de mirarte, como si pudieran ver directamente dentro de tu alma y entender cosas que una niña de esa edad no debería ser capaz de entender, cosas sobre el dolor y la pérdida y el amor que trasciende la muerte misma. Debo haber hecho algún tipo de sonido, algún grito involuntario o gemido ahogado, porque el hombre se dio la vuelta bruscamente, su rostro bañado en lágrimas mostrando alarma y lo que parecía vergüenza, como si hubiera sido atrapado haciendo algo que no debería estar haciendo, invadiendo un espacio que no le pertenecía. Se puso de pie apresuradamente, limpiándose la cara con el dorso de su mano sucia, y pude verlo preparándose para disculparse, para tomar a la niña y marcharse rápidamente, probablemente pensando que yo iba a estar enojada o molesta de que extraños estuvieran en la tumba de mi hija, violando ese espacio sagrado que había reclamado como mío a través de mis visitas diarias obsesivas. Pero yo no podía hablar, no podía formar palabras coherentes, porque todavía estaba mirando fijamente a esa niña pequeña, a esos ojos que eran tan dolorosamente familiares que sentía como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro, exprimiendo hasta la última gota de aire de mis pulmones. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que la realidad parece cambiar y inclinarse sobre su propio eje, donde todo lo que pensabas que sabías de repente se vuelve incierto, donde lo imposible parece bailar justo frente a tus ojos, desafiándote a creer en ello, retándote a aceptar que quizás el mundo es mucho más extraño y misterioso de lo que jamás imaginaste? Eso es exactamente lo que sentí en ese momento, parada ahí en el cementerio con el sol de la mañana calentando mi espalda, mirando fijamente a una niña que no podía estar posiblemente conectada conmigo de ninguna manera, pero cuyos ojos contaban una historia completamente diferente. Susurraban secretos que mi mente racional se negaba a aceptar, pero que mi corazón reconocía instantáneamente. «Lo siento muchísimo», el hombre finalmente logró decir,
su voz áspera y quebrada, espesa con emoción, y lo que sonaba como miedo genuino de que de alguna manera me hubiera ofendido o violado algo profundamente sagrado para mí. No quisimos invadir su espacio. Nos iremos ahora mismo. Por favor, perdónenos. No volveremos a molestarla. Extendió la mano para tomar la mano de la niña, tratando de alejarla de ahí, pero ella no se movió ni un centímetro. Simplemente se quedó ahí parada, mirándome fijamente con esos ojos verdes que parecían brillar con una luz propia bajo el sol matutino, y pude ver algo en su expresión, algún tipo de reconocimiento o comprensión que no tenía absolutamente ningún sentido, pero se sentía innegablemente real, innegablemente poderoso. Finalmente encontré mi voz, aunque salió apenas más fuerte que un susurro, áspera y tensa por el shock y la confusión que estaban abrumando completamente mi sistema nervioso. Esperen, dije, levantando una mano en un gesto que era tanto una súplica como una orden, una desesperada necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Por favor, no se vayan todavía. Necesito entender qué está pasando aquí. ¿Por qué están en la tumba de mi hija? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quién es esta niña? El hombre me miró con una expresión que era partes iguales de terror y desesperación absoluta, como un animal acorralado tratando de decidir si pelear o huir, si quedarse y enfrentar lo que sea que estuviera por venir o correr y desaparecer en las sombras de donde fuera que habían venido. Sus manos estaban temblando visiblemente. Podía verlas sacudirse incluso desde donde yo estaba parada a varios pies de distancia, y las lágrimas todavía corrían por su rostro curtido por el clima, cortando surcos a través de la suciedad y la mugre que hablaban de muchos días, tal vez semanas enteras, sin acceso a instalaciones adecuadas para lavarse, sin un lugar seguro para llamar hogar. «Mi nombre es David», finalmente dijo, su voz rompiéndose con la emoción que amenazaba con ahogarlo completamente. «Y ella es Lily, mi hija. Sé que esto parece muy extraño, lo sé. Sé que debe pensar que estamos locos o que somos inapropiados por estar aquí, pero le prometo, le juro por Dios, que tenemos una razón, una conexión real y verdadera con este lugar, con su hija, una conexión que es real incluso si no tiene ningún sentido para usted en este momento». Di un paso más cerca de ellos, mis piernas sintiéndose débiles e inestables, todo mi cuerpo temblando con una mezcla de miedo y algo más, algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza, lo cual me aterrorizaba más que cualquier otra cosa, porque la esperanza era la cosa más peligrosa en el mundo, para alguien en mi posición, para alguien que ya había perdido absolutamente todo lo que importaba, para alguien que había aprendido de la manera más dolorosa posible, que confiar en la esperanza solo te preparaba para una devastación aún mayor. «Cuéntenme», dije, mi voz más fuerte ahora, más insistente, casi demandante. «Cuéntenme todo ahora mismo porque estoy mirando a esta niña y estoy viendo algo que no debería ser posible, algo que está haciendo que mi corazón lata tan rápido que siento que voy a desmayarme, y necesito saber qué diablos está pasando antes de que pierda la cabeza completamente». David miró hacia abajo a la pequeña Lily, a esta niña que claramente significaba el mundo entero para él, y alguna comunicación silenciosa pareció pasar entre ellos, algún entendimiento profundo que hablaba de un vínculo más allá de lo que yo podía comprender en ese momento particular. Tomó un respiro profundo y tembloroso, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas de las que no estaba seguro de poder volver a emerger, y luego comenzó a hablar. Y lo que me dijo en los siguientes minutos comenzaría a desenredar un misterio que ni siquiera sabía que existía. Un secreto que había estado enterrado tan profundamente como el cuerpo de mi hija, pero que de alguna manera todavía estaba vivo, todavía respirando, todavía esperando ser descubierto y traído a la luz del día. «Su hija Emily», comenzó, y escucharlo decir su nombre envió un escalofrío por toda mi columna vertebral. Hizo que las lágrimas brotaran instantáneamente de mis ojos, porque escuchar a otra persona pronunciar su nombre siempre hacía eso. Siempre hacía que la pérdida se sintiera fresca e inmediata una vez más, como si apenas hubiera sucedido ayer en lugar de hace 8 meses interminables. Era una persona extraordinaria, el alma más bondadosa que jamás haya conocido en toda mi vida. Y no digo eso a la ligera porque he conocido a mucha gente en mis años en esta tierra, la mayoría de ellos listos para pasar por encima de alguien como yo, sin siquiera una segunda mirada, como si fuera basura tirada en la acera. Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones, y pude ver el afecto genuino y el respeto profundo en su rostro cuando hablaba de Emily, lo cual solo profundizaba mi confusión absoluta, porque ¿cómo podía este hombre sin hogar haber conocido a mi hija lo suficientemente bien
como para hablar de ella con tal conocimiento íntimo y amor obvio? Hace 3 años, continuó, su voz temblando con el peso de los recuerdos que estaba compartiendo. Yo estaba viviendo en las calles, completamente, roto por dentro y por fuera, completamente solo en el mundo, habiendo perdido absolutamente todo a causa de la adicción y las malas decisiones y circunstancias que sentía que estaban completamente fuera de mi control. Tenía una hija propia una vez, ¿sabe? Una hermosa bebé que perdí la custodia cuando no pude armar mi vida, cuando las drogas y el alcohol se volvieron más importantes para mí de lo que debería haber sido jamás ser padre. Escuchaba sus palabras sin apenas respirar, mis ojos moviéndose constantemente entre su rostro y el rostro de Lily, tratando desesperadamente de entender hacia dónde se dirigía esta historia, tratando de encontrar sentido a la conexión que estaba describiendo entre este hombre y mi hija muerta. Una noche de invierno, continuó David, su voz ahora más suave pero no menos intensa, cuando estaba durmiendo en la entrada de una tienda en el centro de la ciudad, congelándome hasta los huesos y preguntándome honestamente si sobreviviría hasta la mañana siguiente, su hija me encontró justo ahí, tirado como un perro abandonado. Ella estaba haciendo trabajo voluntario en un refugio, llevando suministros y comidas calientes a las personas que vivían en las calles, y se detuvo justo frente a mí y me miró como si fuera un ser humano real, no solo otra pieza de basura ensuciando la acera, no solo otro problema social que era más fácil ignorar que enfrentar. Me preguntó mi nombre, me preguntó mi historia, y escuchó, realmente escuchó de verdad, cuando le conté sobre mi hija, sobre cómo había fallado como padre, sobre cómo no podía perdonarme a mí mismo por haberle fallado a mi bebé, por haber elegido las sustancias por encima de mi propia carne y sangre. Las lágrimas ahora fluían libremente por su rostro, y sentí mis propias lágrimas igualándolas, corriendo por mis mejillas mientras comenzaba a entender que mi hija había vivido una vida completa, que yo no sabía nada al respecto. Había tocado vidas de maneras que nunca había imaginado. Había sido incluso más especial y extraordinaria de lo que ya creía que era. Y ese descubrimiento era tanto doloroso como hermoso al mismo tiempo. Emily comenzó a venir a verme regularmente después de ese primer encuentro, dijo David, su voz llena de asombro y gratitud tan pura que hizo que mi corazón doliera físicamente en mi pecho. Me traía comida nutritiva, ropa limpia que conseguía de donaciones, artículos de aseo personal, pero más que eso, mucho más importante que todas esas cosas materiales, me traía esperanza y dignidad, y una razón para creer que tal vez, solo tal vez, podría valer algo nuevamente, que no estaba completamente perdido para siempre. Me ayudó a entrar en un programa de tratamiento para la adicción, dio su palabra por mí cuando nadie más en el mundo estaba dispuesto a hacerlo. Se mantuvo a mi lado a través de recaídas y contratiempos, y momentos en los que quería rendirme completamente y volver a las calles porque la sobriedad era demasiado difícil, demasiado dolorosa. Y me dijo algo que nunca olvidaré mientras viva, algo que se quedó grabado en mi corazón como si estuviera tallado en piedra. Ahora me miró directamente a los ojos, su mirada intensa e inquebrantable a pesar de las lágrimas que seguían corriendo. Me dijo que su mayor sueño en la vida era convertirse en madre algún día, tener un hijo al que pudiera amar y proteger y criar para que fuera amable y compasivo con todos, enseñarle a su hijo que cada persona merece respeto y dignidad sin importar sus circunstancias o su pasado, y que ayudar a los demás no era solo algo bonito de hacer, sino que era el propósito mismo de ser humano, la razón por la que estamos aquí en este planeta. Estaba sollozando abiertamente ahora, sin ninguna vergüenza ni intento de controlarme, porque estas palabras sonaban exactamente como algo que Emily habría dicho, exactamente como los valores que había intentado inculcarle desde que era lo suficientemente mayor para entender la diferencia entre el bien y el mal, entre la compasión y la indiferencia. Cuando finalmente me recuperé y arreglé mi vida lo suficiente como para empezar a trabajar nuevamente, continuó David, intenté encontrar a mi hija, la que había perdido la custodia años atrás cuando estaba en mi peor momento. Y la encontré, Dios mío, la encontré viviendo con una familia de acogida que había estado abusando de ella de todas las maneras posibles, descuidándola terriblemente, tratándola como si fuera desechable, como si no valiera nada. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, y pude ver la rabia y el dolor que ese recuerdo todavía le causaba incluso después de todo este tiempo. Emily me ayudó a luchar por la custodia. Me conectó con abogados que hacían trabajo pro bono para casos como el mío, testificó como testigo de carácter a mi favor frente al juez, y cuando finalmente recuperé a Lily, cuando finalmente sostuve a mi hija en mis brazos nuevamente después de 4 años de separación forzada, Emily estaba ahí celebrando con nosotros,
llorando lágrimas de alegría como si Lily fuera su propia hija, como si hubiera ganado algo precioso para ella misma. Oh, miré a Lily nuevamente, a esta niña pequeña, callada y seria que había estado observando nuestra conversación, con esos ojos verdes devastadores, y algo hizo clic en mi cerebro, alguna pieza del rompecabezas cayendo en su lugar aunque todavía no entendía la imagen completa que estábamos formando juntos. Durante los siguientes 2 años, dijo David, su voz ahora bajando casi a un susurro cargado de emoción, Emily fue como una segunda madre para Lily. Pasaba tiempo con nosotros cada semana sin falta, enseñándole a Lily a leer con una paciencia infinita, llevándola al parque cuando yo tenía que trabajar, comprándole ropa y juguetes con el dinero que ahorraba de su trabajo de medio tiempo, compartiendo con ella todo el amor que tenía en su corazón enorme. Amaba a Lily como si fuera su propia hija, y Lily la amaba de vuelta con todo su pequeño corazón. Hizo una pausa, y pude verlo reuniendo su coraje para lo que fuera que necesitaba decir a continuación, preparándose para revelar algo que claramente lo aterrorizaba compartir conmigo. Y luego Emily se enfermó, y todo cambió de manera devastadora. Me llamó un día, aproximadamente un año antes de que muriera, y me dijo que necesitaba contarme algo importante, algo que no le había contado a nadie más en el mundo, ni siquiera a usted, su propia madre. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que pensé que podría explotar directamente fuera de mi pecho, y me sentía mareada, inestable sobre mis pies, como si el suelo debajo de mí se hubiera convertido en líquido y estuviera a punto de tragarme completamente. ¿Qué te dijo? Logré preguntar, aunque las palabras salieron ahogadas y desesperadas, casi incomprensibles. El rostro de David se desmoronó con un nuevo dolor fresco, y tomó otro respiro profundo y tembloroso antes de responder, antes de pronunciar las palabras que cambiarían absolutamente todo lo que pensaba que sabía sobre mi hija, sobre mi vida, sobre mi familia. Me dijo que se estaba muriendo, que el cáncer había regresado y esta vez los doctores dijeron que no había nada más que pudieran hacer, que tenía tal vez 1 año de vida, tal vez menos si las cosas progresaban rápidamente. Pero ese no era el secreto que necesitaba compartir conmigo. El secreto era sobre Lily, sobre esta niña que habíamos llegado a amar tanto. Miró hacia abajo a la pequeña, y vi cómo colocaba su mano sobre su cabeza con tanta ternura, tanto amor obvio, que hizo que mi garganta se contrajera dolorosamente con emoción apenas contenida. Emily me contó que 3 años antes de conocernos, cuando ella tenía solo 17 años, había quedado embarazada de manera completamente inesperada. Dijo que fue una relación que terminó muy mal, que el padre no quería tener nada que ver con ella o con el bebé que venía en camino, y que había estado absolutamente aterrorizada de contarle a usted porque no quería decepcionarla, no quería descarrilar su futuro, o cargarla a usted con la responsabilidad de ayudar a criar a un niño, cuando ya estaba trabajando tan duro para mantenerlas a ambas. El mundo se inclinó violentamente a mi alrededor, y literalmente me tambaleé, mis piernas cediendo debajo de mí, y habría caído de bruces al suelo si David no hubiera corrido hacia adelante y agarrado mi brazo, sosteniéndome firme mientras yo trataba de procesar lo que estaba diciendo. Trataba de encontrarle sentido a palabras que parecían completamente imposibles, que no podían ser verdad, que cambiarían absolutamente todo lo que pensaba que sabía sobre la vida de mi hija y sobre mi propia nieta. No, susurré, sacudiendo mi cabeza violentamente de un lado a otro en negación total. No, eso no es posible. Yo lo habría sabido, lo habría visto. Ella no podría haber ocultado un embarazo de mí durante 9 meses completos. Vivíamos juntas por el amor de Dios. Pero incluso mientras decía las palabras, los recuerdos estaban inundando mi mente como una avalancha. Pequeñas cosas que había descartado o no presté suficiente atención en ese momento. Emily usando ropa más holgada ese año y diciendo que había ganado algo de peso y se sentía cohibida. Emily pasando mucho más tiempo fuera de casa de lo usual, diciendo que estaba estudiando con amigos o haciendo trabajo voluntario cuando tal vez estaba lidiando con algo mucho más pesado. Emily pareciendo más callada, más retraída, luchando con lo que yo había asumido que era mal humor típico de adolescente, pero que podría haber sido mucho, muchísimo más que eso. Dio al bebé en adopción cuando nació, dijo David suavemente, su voz llena de compasión por mi shock y mi negación absoluta. Pasó por una agencia de adopción respetable, encontró lo que pensó que era una buena familia para su hija, e intentó seguir adelante con su vida lo mejor que pudo. Pero nunca olvidó a ese bebé. Pensó en ella cada maldito día de su vida. Se preguntaba constantemente si había tomado la decisión correcta. Sufría por la niña que había entregado, sin saber si alguna vez la volvería a ver.
Las lágrimas ahora corrían por mi rostro en ríos, todo mi cuerpo temblando con sollozos que venían de la parte más profunda de mi ser, de un lugar de dolor y shock y emoción abrumadora que no podía ni empezar a procesar adecuadamente. Y luego, hace 2 años, el destino nos unió. La trajo a mi vida justo cuando más necesitaba a alguien, y ella vio en Lily lo que había perdido. Vio una oportunidad de ser madre para una niña que desesperadamente necesitaba a alguien que la amara de verdad. Continué sollozando, incapaz de detenerme, incapaz de controlar la avalancha de emociones que me estaban destrozando por dentro. Cuando Emily se enfermó gravemente, continuó David con voz temblorosa, hizo algo por lo que estaré agradecido hasta el día en que muera. Organizó una prueba de ADN. Tenía que saber con certeza. Tenía que confirmar lo que su corazón ya le estaba diciendo a gritos. Y los resultados mostraron que Lily era su hija biológica, la bebé que había dado en adopción 3 años antes, la niña que de alguna manera había encontrado su camino de regreso a su vida, a través de circunstancias que solo podrían describirse como absolutamente milagrosas, como obra del destino mismo. Me hundí de rodillas allí mismo sobre el pasto frío junto a la tumba de Emily, mis manos presionadas contra el mármol helado de su lápida, y lloré con una intensidad que no me había permitido desde el día en que la enterramos en este mismo lugar. David se arrodilló a mi lado, y sentí su mano sobre mi hombro, este extraño que se había vuelto tan importante en la vida de mi hija, este hombre que había recibido el regalo de conocer el secreto de Emily, de ser confiado con su verdad más preciosa y dolorosa. Ella me hizo prometer, dijo suavemente, su voz llena de reverencia por la memoria de mi hija, que traería a Lily aquí cada semana sin falta, que me aseguraría de que su hija supiera dónde estaba enterrada su madre, que le contaría historias sobre Emily cuando fuera lo suficientemente mayor para entender, que nunca dejaría que olvidara que vino del amor, amor real y verdadero, incluso si las circunstancias las habían separado temporalmente. Miré hacia arriba a Lily entonces. Realmente la miré por primera vez desde que había descubierto la verdad. Y ahora que sabía quién era realmente, podía ver mucho más que solo los ojos. Podía ver a Emily en la forma de su rostro, en la manera en que se paraba, en el pequeño hoyuelo en su mejilla izquierda, cuando me dio una sonrisa pequeña y tímida pero llena de esperanza. «Eres mi nieta», susurré, extendiendo una mano temblorosa hacia ella, todavía sin poder creer completamente que esto estaba sucediendo, que esta niña preciosa era parte de mi familia. «Eres la hija de Emily, eres mi familia. Eres la parte de ella que todavía está viva y respirando y caminando sobre esta tierra. Eres el milagro que nunca supe que necesitaba». Lily se acercó para pararse directamente frente a mí, esta niña diminuta y hermosa que llevaba el ADN de mi hija, el legado de mi hija, los ojos de mi hija que ahora me miraban con tanto amor y esperanza. «Mi papá me dijo que tú eres mi abuela», dijo con una voz pequeña y dulce que tenía la misma calidad musical que siempre había tenido la voz de Emily, ese tono que te hacía querer escuchar cada palabra que decía. «Dijo que perdiste a alguien muy especial, que estás muy triste, y que deberíamos venir aquí para ayudarte a sentirte menos sola en el mundo». La simplicidad y sinceridad de sus palabras rompió algo dentro de mí, alguna represa que había estado conteniendo un océano de dolor y sufrimiento y soledad absoluta, y la atraje hacia mis brazos y la abracé fuerte, respirando el aroma de su cabello, sintiendo los latidos de su pequeño corazón contra mi pecho, y experimentando algo que pensé que nunca volvería a sentir, esa sensación de conexión profunda, de propósito renovado, de amor que se extiende más allá de la muerte y la pérdida y la cruel aleatoriedad de la vida. Nos quedamos ahí en el cementerio durante horas ese día, los tres sentados junto a la tumba de Emily bajo la sombra del roble. Y David me contó absolutamente todo, cada detalle minúsculo de la relación que él y Lily habían compartido con mi hija, cada momento de bondad y compasión que ella les había mostrado de manera consistente, cada forma en que había cambiado sus vidas completamente y les había dado esperanza cuando no tenían ninguna en absoluto. Me contó sobre la familia de acogida que había adoptado a Lily inicialmente, cómo habían parecido perfectos sobre el papel con todas sus credenciales impresionantes, pero habían resultado ser negligentes y emocionalmente abusivos de las peores maneras, cómo Emily había sido la única en notar las señales sutiles de que algo andaba mal y había ayudado a David a construir un caso sólido para recuperar a su hija. Me contó sobre el día en que Emily le reveló la verdad completa, cómo había llorado y se había disculpado profusamente por guardar un secreto tan enorme durante tanto tiempo, cómo había explicado que se estaba muriendo,
y necesitaba saber que alguien que amaba a Lily de verdad realmente la amaba con todo su ser. Conocía la verdad completa de quién era esta niña y de dónde venía. Me contó sobre los últimos meses de la vida de Emily, cómo había pasado cada momento libre con Lily, leyéndole cuentos antes de dormir, jugando con ella en el parque, haciendo libros de memoria y videos que Lily podría ver cuando fuera mayor, tratando de comprimir toda una vida de maternidad en los pocos meses que le quedaban, antes de que el cáncer se la llevara para siempre. Y mientras escuchaba todo esto, sentí que mi comprensión de mi hija se expandía, se profundizaba, se volvía más compleja y más hermosa de lo que jamás había imaginado que fuera posible. Aprendí que Emily había guardado este secreto no por vergüenza o miedo a mi juicio, sino por un deseo de protegerme, de no cargarme con preocupaciones y responsabilidades cuando ya estaba trabajando 2 empleos para mantenernos a flote después de que su padre nos abandonara sin mirar atrás. Aprendí que dar a Lily en adopción había sido la decisión más difícil de su vida, tomada desde el amor más puro y la creencia de que no podía proporcionar el tipo de hogar estable y seguro que un bebé merecía. Aprendí que encontrar a Lily nuevamente, incluso sin saber la verdad al principio, había sido el mayor regalo que Emily pudo haber recibido. Una segunda oportunidad para ser madre de la niña que nunca había dejado de amar, nunca había dejado de pensar cada día de su vida. ¿Alguna vez has descubierto algo sobre alguien que amas que transforma completamente tu comprensión de quiénes eran realmente? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la persona que pensabas que conocías mejor que nadie, en realidad tenía profundidades y dimensiones que nunca habías sospechado que existían? Eso es lo que experimenté ese día transformador. Y con cada nueva pieza de información que David compartía conmigo, me enamoraba más profundamente de mi hija. Sentía más orgullo por la mujer en 1960 que se había convertido, más asombro ante su capacidad para el amor y el sacrificio y el heroísmo silencioso que había practicado cada día de su corta vida. Mientras el sol comenzaba a ponerse y el cementerio se llenaba de sombras largas que se estiraban a través del pasto, David finalmente dijo algo que claramente había estado pesando sobre él. Algo para lo que había estado reuniendo el coraje de decirme desde que empezamos a hablar horas atrás. «Hay algo más», dijo, su voz vacilante y preocupada por mi reacción. «Emily dejó algo para ti, algo que me dio para que lo guardara hasta que llegara el momento correcto de dártelo. Dijo que yo sabría cuándo era ese momento, que de alguna manera el universo crearía la oportunidad para que nos conociéramos, para que la verdad saliera a la luz como estaba destinado a suceder». Metió la mano en el bolsillo gastado de su chaqueta raída y sacó un sobre, amarillento y arrugado por haber sido llevado durante meses, y me lo entregó con manos que temblaban bajo el peso de lo que estaba pasando. «Te escribió una carta», dijo simplemente, su voz quebrándose. La escribió durante su última semana de vida, cuando ya estaba tan débil que apenas podía sostener un bolígrafo, pero insistió en hacerlo ella misma. Dijo que algunas cosas necesitaban ser escritas a mano, desde el corazón, con todas las imperfecciones y luchas que hacen que las palabras sean reales y verdaderas y llenas de significado. Tomé el sobre de él con manos que temblaban incontrolablemente, y pude ver mi nombre escrito en el frente con la letra de Emily, esa hermosa escritura fluida que reconocía de 1000 tareas escolares, y tarjetas de cumpleaños y notas dejadas en el refrigerador a lo largo de los años. Por un largo momento simplemente lo sostuve, demasiado asustada para abrirlo, demasiado abrumada por todo lo que ya había sucedido ese día como para enfrentar lo que mi hija había querido decirme desde más allá de la tumba, desde ese lugar donde ya no podía alcanzarla. Pero entonces sentí la pequeña mano de Lily deslizarse dentro de la mía. Sentí cómo apretaba mis dedos con una seguridad que parecía ir mucho más allá de sus años. Y encontré el coraje para rasgar el sobre y desdoblar las páginas que contenía, páginas llenas de las últimas palabras que mi hija jamás me diría. La letra de Emily era temblorosa y difícil de leer en algunos lugares, evidencia de lo enferma que había estado cuando la escribió, pero cada palabra era clara en su significado. Cada oración goteaba con amor y arrepentimiento y esperanza para mi futuro sin ella. Comenzó disculpándose por guardar el secreto de la existencia de Lily, por robarme años de ser abuela, por tomar una decisión que entendía que podría herirme profundamente cuando finalmente la descubriera. Pero explicaba su razonamiento con tanta claridad y tanto amor que no podía sentirme enojada con ella, solo podía sentirme triste por la carga que había llevado sola durante tanto tiempo, por el aislamiento que debe haber sentido durante su embarazo y en los años que siguieron, preguntándose siempre sobre la hija que había entregado. Escribió sobre David y cómo conocerlo le había dado una segunda oportunidad de ser madre.
¿Cómo ayudarlo a reclamar a su hija si había sentido como una redención por su propia elección de dar a Lily en adopción? ¿Cómo descubrir que Lily era en realidad su hija biológica si había sentido como un milagro absoluto? Como si el universo le estuviera diciendo que algunos vínculos nunca pueden romperse realmente, sin importar cuánto tiempo o distancia separe a las personas que se aman. Escribió sobre su enfermedad y su aceptación de la muerte inminente, pero también sobre su miedo por mí, su preocupación de que yo sería destruida por el dolor de perderla, que me perdería a mí misma en su pérdida, y olvidaría cómo vivir, cómo encontrar alegría y significado en el mundo sin ella en él. Y luego, escribió las palabras que cambiarían toda la trayectoria de mi vida para siempre, que me darían una razón para seguir respirando cuando había estado lista para simplemente desvanecerme en la nada absoluta. Escribió: Mamá, te estoy dejando un regalo, el regalo más precioso que podría darte jamás, aunque no sabes sobre él todavía, y no lo sabrás hasta que David encuentre el momento correcto para contarte la verdad sobre quién es realmente Lily. Te estoy dejando a Lily, tu nieta, mi hija, un pedazo de mí que continuará viviendo y creciendo, y necesitando el tipo de amor que solo tú puedes dar de la manera en que solo tú sabes cómo darlo. David es un buen padre. Ha trabajado tan duro para reconstruir su vida y ser digno de su hija, pero está luchando financieramente. Apenas puede mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Necesito que los encuentres, mamá. Necesito que seas parte de la vida de Lily, que los ayudes, que le des las oportunidades y la seguridad que siempre quise para mi propia hija, pero que no pude darle. Este es mi último deseo. Este es el legado que quiero dejar. Una familia unida por el amor y la pérdida, y la comprensión de que todos estamos conectados de maneras que trascienden los límites de la vida y la muerte misma. Para cuando terminé de leer la carta completa, estaba llorando tan fuerte que apenas podía ver las palabras finales en la página, pero también sentía algo más, algo que no había sentido desde el día en que Emily murió. Sentía propósito nuevamente, sentía dirección, sentía que tal vez, solo tal vez, había una razón para que yo despertara mañana y al día siguiente, y todos los días venideros de mi vida. Miré a David, este hombre que había estado llorando en la tumba de mi hija cuando llegué esta mañana, este hombre que había lucido tan pobre y desesperado y perdido, y lo vi de manera diferente ahora. Lo vi como la persona en quien Emily había confiado con su secreto más precioso, la persona que había elegido para ser el padre de su hija y mantener viva su memoria. «Vengan a casa conmigo», dije, las palabras saliendo de mi boca antes de que las hubiera pensado completamente, pero sintiéndose absolutamente correctas en el momento en que las pronuncié, sintiéndose como la única decisión posible. Ambos, vengan a casa conmigo ahora mismo, en este instante. Ya no necesitan luchar más. No necesitan preocuparse por dónde dormirán esta noche, o cómo comerán, o si Lily tiene lo que necesita para prosperar. Emily quería esto. Ella quería que fuéramos una familia. Y yo necesito esto también. Los necesito a ambos más de lo que podrían entender posiblemente, más de lo que puedo expresar con palabras. David me miró con shock absoluto, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera encontrar palabras para responder a esta oferta completamente inesperada, y vi lágrimas frescas brotar en sus ojos. Pero estas eran lágrimas diferentes. Estas eran lágrimas de alivio y gratitud y incredulidad de que algo tan bueno pudiera sucederle a alguien como él, alguien que había estado en el fondo absoluto de la vida durante tanto tiempo. «No puedo pedirte que hagas eso», finalmente logró decir, su voz llena de emoción apenas controlada. «No puedo ser una carga para ti. No puedo aprovecharme de tu bondad y tu dolor de esta manera tan descarada». Pero sacudí mi cabeza firmemente, poniéndome de pie y levantando a Lily conmigo, manteniendo su pequeña mano agarrada fuertemente en la mía como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer si la soltaba aunque fuera por un segundo. «No estás pidiendo nada», dije con firmeza absoluta. «Te lo estoy diciendo. Te lo estoy ordenando». Emily nos unió por una razón muy específica. Ella planeó todo esto cuidadosamente. Sabía de alguna manera que nos necesitaríamos mutuamente para sanar y seguir adelante. Y no voy a ignorar su último regalo para mí. No voy a desperdiciar este milagro que me ha dado desde el más allá. Son familia ahora, ambos. Y las familias se cuidan mutuamente sin importar qué tan difíciles se pongan las cosas. Miré hacia abajo a Lily, a sus hermosos ojos verdes que eran tan parecidos a los de Emily, que me quitaban el aliento cada vez que los miraba. «Tengo una habitación de huéspedes que puede ser tuya», le dije directamente a ella con una sonrisa. «Tiene una ventana grande con vista al jardín y hay un árbol justo afuera donde puedes observar a los pájaros.
justo como tu madre solía hacer cuando tenía tu edad y se sentaba en el alféizar de la ventana durante horas. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría venir a vivir conmigo y con tu papá en una casa donde siempre estarás segura y amada y tendrás todo lo que necesites para ser feliz? Lily miró hacia arriba a David, buscando su permiso, su guía, y vi la lucha internal desarrollándose en su rostro curtido, el orgullo que quería rechazar la ayuda, luchando contra la comprensión práctica de que esta era una oportunidad que no podía rechazar, no por él mismo, sino por su hija, por la niña que Emily había amado tanto y por la que había hecho tantos sacrificios. Finalmente, asintió lentamente, y Lily se volvió hacia mí con una sonrisa que iluminó todo su rostro, que la transformó de una niña callada y preocupada en la niña alegre que merecía ser, la niña que había estado escondida bajo capas de trauma y pobreza. Sí, por favor, dijo con esa voz dulce que me derretía el corazón. Me gustaría mucho eso. Mi papá me dijo que tú eres mi abuela, y siempre he querido una abuela. Alguien que horneara galletas conmigo y me leyera cuentos antes de dormir, y me enseñara cosas como las abuelas en mis libros hacen con sus nietos. Sus palabras perforaron mi corazón con su inocencia y su reconocimiento tácito de todo lo que había estado perdiendo, todo lo que la pobreza y las circunstancias le habían negado durante sus cortos años de vida. Y hice una promesa silenciosa justo ahí, parada en la tumba de mi hija con mi nieta recién descubierta, sosteniendo mi mano con tanta confianza, que compensaría todo, que le daría cada oportunidad, cada experiencia, cada momento de amor y seguridad que se había perdido hasta ahora. Dejamos el cementerio juntos mientras la última luz del día se desvanecía en el crepúsculo pintando el cielo de naranja y púrpura, y mientras caminábamos hacia el estacionamiento, miré hacia atrás una última vez a la tumba de Emily, a la lápida con su nombre tallado en ella, y juro que sentí su presencia ahí mismo con nosotros. Sentí su aprobación y su alegría de que su plan había funcionado exactamente como ella había esperado, de que su último acto de amor había reunido a las personas que más le importaban en todo el mundo. El viaje de regreso a mi casa fue tranquilo y pacífico, con Lily quedándose dormida en el asiento trasero casi inmediatamente, exhausta por el peso emocional del día que habíamos compartido, y David sentado en el asiento del pasajero mirando por la ventana con una expresión de asombro en su rostro, como si no pudiera creer del todo que esto estaba sucediendo realmente, que la vida podía dar un giro tan inesperado hacia la esperanza y la sanación después de tanto tiempo en la oscuridad. Cuando llegamos a mi casa, les mostré todo, y podía ver a David tomando cada detalle, los muebles cómodos, el refrigerador lleno de comida fresca, el baño limpio con agua caliente corriente, todas las cosas que la mayoría de la gente da por sentado, pero que habían sido lujos más allá de su alcance durante tanto tiempo, que casi había olvidado cómo era vivir con dignidad básica. Preparé la cama de invitados con sábanas frescas y limpias, y le di a Lily uno de los viejos animales de peluche de Emily para dormir, un conejo blanco suave que había sido su favorito cuando tenía aproximadamente la edad de Lily, y cuando la arropé en la cama esa noche, me miró con esos ojos verdes y dijo algo que hizo que mi corazón se rompiera y se curara al mismo tiempo de la manera más hermosa. «Mi mamá me habló sobre ti», dijo adormilada, sus párpados pesados pero sus ojos todavía fijos en los míos. Antes de que se fuera al cielo, me dijo que tengo una abuela que me ama muchísimo, aunque todavía no nos habíamos conocido en persona, y que algún día me encontrarías y todo estaría bien finalmente. Dijo que me mantendrías segura y ayudarías a mi papá y me enseñarías sobre de dónde vengo y quién era mi mamá cuando tenía mi edad. Y era una niña pequeña como yo. ¿Tenía razón? ¿Todo va a estar bien ahora de verdad? Alicé su cabello hacia atrás desde su frente con tanto cariño. Esta niña preciosa que había pasado por tanto en su corta vida, que había perdido a la madre que apenas estaba comenzando a conocer y amar de verdad, que había estado viviendo en la pobreza y la incertidumbre a pesar de tener un padre que la amaba desesperadamente con todo su corazón, y sentí lágrimas corriendo por mi rostro nuevamente. Pero estas eran lágrimas diferentes. Estas eran lágrimas de gratitud profunda y propósito renovado y una determinación feroz de honrar la memoria de Emily, protegiendo y nutriendo a esta hermosa niña pequeña con todo lo que tenía. «Sí, cariño», susurré, inclinándome para besar su frente suavemente. «Tu mamá tenía absolutamente razón sobre todo. Todo va a estar bien ahora, mejor que bien. Estás en casa, estás segura, estás amada más de lo que puedas imaginar, y te prometo que pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que sepas lo especial que eres, cuánto te amaba tu mamá, y lo orgullosa que estaría de la persona increíble en la que te vas a convertir».
Las semanas y meses que siguieron a ese día extraordinario estuvieron llenos de ajustes y desafíos, y momentos de sanación profunda que nunca podría haber anticipado en mis peores pesadillas o mis mejores sueños. David encontró un trabajo en un almacén local, buen trabajo constante que restauró su dignidad y le dio la capacidad de contribuir a los gastos del hogar, aunque le había dicho que eso no era necesario en absoluto, que la póliza de seguro de vida de Emily me había dejado más que cómoda financieramente para mantener a todos nosotros sin ningún problema. Pero entendía su necesidad de proveer, su necesidad de probarse a sí mismo y a mí que era digno de esta segunda oportunidad que la vida le estaba dando, que era el hombre que Emily había creído que podía ser cuando nadie más en el mundo había creído en él. Inscribimos a Lily en una buena escuela del vecindario y la observé florecer como una flor que había sido mantenida en la oscuridad absoluta, y finalmente estaba recibiendo la luz del sol que necesitaba desesperadamente, su inteligencia natural y curiosidad emergiendo ahora que tenía la seguridad y el apoyo, para concentrarse en aprender en lugar de simplemente sobrevivir día a día. Le enseñé a hornear galletas, tal como ella había querido desde que lo mencionó ese primer día, y pasábamos las tardes de sábado en la cocina cubiertas de harina y chispas de chocolate, riendo y hablando y construyendo el tipo de relación que siempre había imaginado tener con una nieta, pero nunca había esperado experimentar realmente dadas las circunstancias de mi vida. Le conté a Lily historias interminables sobre Emily, mostrándole fotos y videos que había guardado celosamente, leyéndole entradas de los viejos diarios de Emily que había mantenido guardados en el ático durante años, dejándole conocer a su madre no solo como un concepto abstracto, sino como una persona real con sueños y defectos y una enorme capacidad para el amor incondicional. Visitábamos la tumba de Emily juntas cada semana sin falta, llevando flores frescas y sentándonos en la sombra del roble que ahora se sentía como un lugar sagrado para nuestra familia. Y noté que estas visitas gradualmente se volvieron menos dolorosas y más reconfortantes con el tiempo, menos sobre el dolor paralizante y más sobre el recuerdo amoroso y la conexión que trasciende la muerte misma. David y yo desarrollamos una relación hermosa basada en nuestro amor compartido por Emily y Lily, convirtiéndonos en amigos cercanos y copadres de una manera que honraba la visión de Emily para lo que quería para todos nosotros después de que ella se fuera. Él nunca se aprovechó de la situación. Nunca se volvió con derecho o perezoso, y lo observé crecer en confianza y autoestima a medida que se daba cuenta de que la gente realmente creía en él, que tenía valor más allá de sus errores pasados y sus luchas con la adicción. Hubo momentos difíciles también, por supuesto que los hubo. Tiempos en que Lily tenía pesadillas aterradoras sobre perder otra figura materna. Tiempos en que actuaba de maneras que hablaban claramente de sus problemas de abandono profundamente arraigados y su trauma infantil. Tiempos en que David luchaba con sentimientos de insuficiencia o miedo de que de alguna manera todo esto le sería arrebatado como un castigo por sus pecados pasados. Pero trabajamos a través de estos desafíos juntos, como una familia real, buscando ayuda de terapeutas profesionales y grupos de apoyo cuando lo necesitábamos, siendo pacientes con los procesos de sanación de cada uno, entendiendo que la recuperación de la pérdida y el trauma no es lineal sino desordenada y complicada, y llena de retrocesos frustrantes y avances inesperados. Y a través de todo esto, sentía la presencia de Emily guiándonos desde donde fuera que estuviera. Sentía su amor rodeándonos como un escudo protector invisible. Me sentía agradecida más allá de las palabras de que su acto final había sido reunir a las personas que más se necesitaban mutuamente, crear algo hermoso y afirmante de la vida de las cenizas del dolor y la pérdida devastadora. En el primer aniversario de la muerte de Emily, los tres fuimos al cementerio juntos como una familia unida. Y esta vez, en lugar de llorar con desesperación absoluta como había hecho todos los días durante los 8 meses antes de descubrir la verdad sobre Lily, me paré ahí con la mano de mi nieta en la mía y mi yerno a mi lado, y le hablé a Emily en voz alta sin vergüenza, contándole sobre absolutamente todo lo que había sucedido en nuestra vida, sobre cómo Lily estaba sobresaliendo en la escuela y haciendo nuevos amigos, sobre cómo David había recibido una promoción en el trabajo que le había traído tanto orgullo, sobre cómo habíamos celebrado las fiestas juntos y creado nuevas tradiciones hermosas y nos habíamos convertido en una familia real en todos los sentidos que importan. Y le agradecí desde el fondo de mi corazón. Le agradecí por el regalo increíble que me había dado, por confiar en mí con su secreto más precioso, por saber que necesitaría a Lily tanto como Lily me necesitaría a mí,
por entender que a veces el mayor acto de amor es reunir a las personas incluso después de que te hayas ido para siempre de este mundo. Lily colocó un dibujo que había hecho sobre la tumba de Emily con tanto cuidado, una imagen de nuestra casa con los tres parados frente a ella, tomados de las manos, con Emily dibujada como un ángel hermoso volando sobre nosotros con enormes alas blancas extendidas en protección. «Te amo, mamá», dijo Lily suavemente, presionando su pequeña mano contra la lápida fría. «Gracias por darme a mi abuela y por asegurarte de que mi papá y yo estaríamos bien después de que te fueras. Te extraño cada día de mi vida, pero soy feliz ahora, y sé que eso es exactamente lo que querías para mí, lo que siempre soñaste». Mientras estábamos ahí juntos bajo la cálida luz del sol que se sentía como una bendición directa del cielo, me di cuenta de algo profundo que me había tomado un año completo de dolor y transformación total para entender realmente. La muerte no tiene que significar el fin del impacto de alguien en el mundo, no tiene que significar que su amor deja de fluir o que su presencia deja de sentirse en las vidas de las personas que dejaron atrás. Emily había muerto, sí. Su cuerpo estaba enterrado en el suelo bajo mis pies en este preciso momento, pero todavía estaba activamente dando forma a nuestras vidas de maneras tangibles. Todavía nos estaba uniendo. Todavía nos estaba amando a través de las conexiones que había creado y el legado hermoso que había dejado atrás. Su ADN vivía en Lily. Sus valores y compasión vivían en la forma en que David había transformado completamente su vida. Su amor vivía en la familia que había construido a partir de piezas rotas y circunstancias aparentemente imposibles. Había tomado su propio dolor y pérdida profunda, la experiencia desgarradora de dar a un hijo en adopción y vivir con ese dolor todos los días, y lo había transformado en algo redentor y hermoso, encontrando una manera de ser madre de ese niño después de todo, incluso si solo fue por unos pocos años preciosos, y luego asegurándose de que ese niño sería cuidado y amado profundamente incluso después de que ella se hubiera ido para siempre. Quiero que entiendas algo realmente importante. Algo que me tomó estar parada en la tumba de mi hija con un extraño y una niña pequeña con ojos familiares para finalmente comprender en toda su profundidad. A veces los peores momentos de nuestras vidas, esos momentos que nos rompen hasta nuestros cimientos más básicos, nos están preparando para algo que nunca podríamos haber imaginado. Algo que requerirá que estemos completamente rotos y abiertos para poder recibirlo cuando finalmente llegue. Pensé que mi vida había terminado cuando Emily murió. Pensé que no había ningún punto en continuar existiendo, ninguna razón para salir de la cama o pasar por los movimientos vacíos de la existencia sin ella. Pero Emily sabía algo mejor que yo. Sabía que todavía tenía un propósito importante en este mundo, que había personas que me necesitaban desesperadamente, que el amor no muere solo porque la persona que amamos ya no está físicamente presente con nosotros. Sabía que el dolor, por más abrumador y devastador que sea en el momento, puede transformarse en algo completamente diferente, algo que se parece al propósito y la conexión, y la decisión consciente de honrar la memoria de alguien viviendo plenamente, en lugar de simplemente sobrevivir día tras día. Si te has quedado conmigo a través de toda esta historia hasta el final, si has escuchado cada palabra de este viaje desde la devastación absoluta hasta la sanación gradual, entonces sabes que la vida es muchísimo más compleja y hermosa, e inesperada de lo que le damos crédito normalmente. Sabes que las personas que amamos nunca nos dejan verdaderamente mientras mantengamos viva su memoria, y vivamos de acuerdo con los valores que nos enseñaron con su ejemplo. Sabes que las familias pueden crearse en las circunstancias más inusuales e improbables, que el amor puede tender puentes sobre brechas que parecen imposibles de cruzar, que la esperanza puede emerger de los lugares más oscuros si estamos dispuestos a permanecer abiertos a ella, si estamos dispuestos a creer que tal vez, solo tal vez, hay un plan más grande que nuestra comprensión limitada, un propósito que no podemos ver cuando estamos en medio de nuestro dolor más profundo, pero que se revelará cuando el momento sea exactamente el correcto. ¿Alguna vez has experimentado algo que parecía una tragedia completa, pero resultó ser una transformación necesaria? ¿Alguna vez has perdido algo precioso solo para descubrir que te condujo hacia algo más que necesitabas desesperadamente sin siquiera saberlo? Te estoy haciendo estas preguntas porque sé que no estoy sola en esta experiencia. Sé que hay otras personas ahí afuera que están ahogándose en el dolor en este mismo momento, que sienten que no hay ningún punto en continuar adelante, que necesitan escuchar que es posible sobrevivir lo que parece absolutamente insuperable y encontrar significado profundo del otro lado de ese abismo oscuro. Necesito que entiendas lo crucial que es permanecer abierto a lo inesperado,
a lo milagroso, a la posibilidad de que la vida tiene planes para nosotros que no podemos anticipar ni controlar. Si me hubiera alejado esa mañana cuando vi a David llorando en la tumba de mi hija, si me hubiera enojado y exigido que se fuera inmediatamente, si me hubiera negado a escuchar su historia o aceptar la verdad imposible que me estaba revelando, me habría perdido el regalo más grande que Emily podría haberme dado. Me habría condenado a mí misma a una vida de dolor solitario en lugar de la existencia rica, plena y llena de propósito que tengo ahora cada día. Cada mañana me despierto y escucho los pasos de Lily en el pasillo. Esos mismos sonidos que solían venir de Emily cuando era joven. Y en lugar de entristecerme profundamente como pensé que lo harían, me llenan de alegría y gratitud y una sensación profunda de que la vida todavía vale la pena vivirla, de que todavía hay momentos de belleza y conexión y amor esperándome en cada nuevo día. Cada tarde me siento a la mesa del comedor con David y Lily, y compartimos una comida juntos, y hablamos sobre nuestros días, y hacemos planes para el futuro. Y siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar, haciendo exactamente lo que Emily quería que hiciera con el resto de mi vida, honrando su memoria de la manera más significativa y hermosa posible. Ahora quiero pedirte algo muy importante, y realmente quiero que pienses profundamente sobre esta pregunta y compartas tu respuesta conmigo en los comentarios aquí abajo, porque me importa escuchar tu historia también. ¿Te ha pasado algo similar en tu propia vida? ¿Has experimentado alguna vez una pérdida tan profunda que pensaste que nunca te recuperarías, solo para descubrir que la vida tenía algo completamente inesperado guardado para ti del otro lado de ese dolor? ¿Has conocido a alguien que cambió por completo tu comprensión de tu pasado o tu futuro de maneras que nunca hubieras podido imaginar? Quiero escuchar tus historias personales porque creo firmemente que compartir nuestras experiencias de dolor y sanación y transformación ayuda a todos nosotros a sentirnos menos solos en este mundo. Nos ayuda a entender que somos parte de una familia humana más grande que está luchando con la pérdida y la esperanza y la búsqueda incesante de significado en medio del caos. Por favor, toma un momento ahora mismo para comentar abajo y contarme sobre tu propio viaje, sobre las personas que te han sorprendido cuando menos lo esperabas, sobre los momentos en que la oscuridad se convirtió en luz de maneras que nunca anticipaste que fueran posibles. Y si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera profunda, si te ha hecho sentir algo real y verdadero y auténtico, que resuena con tu propia experiencia de vida, necesito que hagas algo por mí en este preciso momento. Necesito que presiones ese botón de me gusta porque ayuda a que este canal llegue a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje desesperadamente, que podrían estar en medio de su propio dolor insoportable y buscando desesperadamente una señal de que las cosas pueden mejorar eventualmente. No te estoy pidiendo likes para inflar mi ego o aumentar algún número sin sentido. Te lo estoy pidiendo porque cada like me dice que esta historia importó para ti personalmente, que compartir mi experiencia más dolorosa y hermosa valió la pena de alguna manera tangible, que hay otras personas allá afuera que entienden las formas extrañas y maravillosas en que la pérdida y el amor y la familia pueden intersecarse y transformarse mutuamente de maneras milagrosas. Esto es importante de verdad. Así es como construimos comunidad y conexión real en un mundo que a menudo se siente fragmentado y aislante para tantas personas solitarias. Y por favor, si aún no estás suscrito a Lo que viví, suscríbete ahora mismo en este instante y presiona esa campanita de notificaciones porque comparto historias exactamente como esta regularmente. Historias sobre la experiencia humana en toda su realidad desordenada, complicada, desgarradora y, en última instancia, hermosa. Estas son historias que realmente importan, historias que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, historias que nos recuerdan que todos estamos conectados por nuestras experiencias compartidas de amor y pérdida y la búsqueda interminable de significado en un mundo que no siempre tiene sentido ni nos da respuestas fáciles. Al suscribirte a Lo que viví, te estás uniendo a una comunidad de personas que creen en el poder transformador de contar historias, que entienden que la vulnerabilidad y la honestidad son fortalezas en lugar de debilidades, que quieren apoyarse mutuamente a través de los viajes difíciles que todos enfrentamos en varios puntos de nuestras vidas, que saben que ninguno de nosotros está realmente solo en nuestros sufrimientos si nos atrevemos a compartirlos abiertamente. Te prometo solemnemente que cada historia que comparto en este canal viene directo del corazón, viene de experiencia real y auténtica. Viene de un deseo profundo de conectar contigo en un nivel más profundo que el entretenimiento superficial que inunda las redes sociales. Quiero darte contenido que te haga pensar profundamente y sentir intensamente y reflexionar sobre tu propia vida
con nuevos ojos, contenido que valide tus experiencias y te ayude a entender que sea lo que sea por lo que estés pasando en este momento, no estás solo en absoluto. Hay millones de personas enfrentando desafíos similares en silencio, esperando escuchar que no son los únicos. Así que presiona ese botón de suscripción ahora mismo sin dudarlo. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en ese momento. Y únete a mí en la creación de un espacio donde podamos ser honestos sobre todo el espectro de la emoción humana, donde podamos celebrar los momentos hermosos y apoyarnos mutuamente a través de los oscuros sin juzgarnos, donde podamos reconocer juntos que la vida es simultáneamente más difícil y más maravillosa de lo que jamás imaginamos que podría ser cuando éramos jóvenes e ingenuos. Hoy me paré en la tumba de mi hija con mi nieta recién descubierta y el hombre que me ayudó a descubrir su existencia. Y en lugar de sentir ese peso aplastante de dolor que había estado sofocándome durante 8 meses interminables, sentí algo completamente diferente. Sentí gratitud profunda, sentí propósito renovado, sentí conexión con algo mucho más grande que mi propio dolor egoísta. Emily se ha ido físicamente. Su cuerpo está enterrado en el suelo bajo ese roble hermoso, pero está aquí todavía en todas las formas que realmente importan en este mundo. Todavía nos está guiando desde donde esté. Todavía nos está amando incondicionalmente. Todavía se está asegurando de que las personas que más le importaban estén cuidadas y conectadas entre sí de maneras significativas. Y eso, mis queridos amigos, es el verdadero milagro del amor auténtico. No que prevenga la muerte o el sufrimiento porque sabemos que no puede hacer eso, sino que los trasciende completamente, que continúa fluyendo y creciendo, y transformando vidas incluso cuando la persona que lo inició ya no está físicamente presente entre nosotros para verlo florecer. Gracias desde el fondo de mi corazón por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por preocuparte lo suficiente como para quedarte conmigo a través de cada palabra de este viaje emocional. Y te veré muy pronto en el próximo video con otra historia poderosa desde lo que viví, que espero toque tu alma tan profundamente como esta.